Hola querido estudiante, en este video vamos a hablar de los pasos para desarrollar una fórmula en Excel. Las fórmulas en Excel nos permiten hacer diversas operaciones como hemos visto, pero los pasos para desarrollarlas pueden variar. Entonces empecemos con el primero. Como dije hace un rato, toda fórmula inicia con el símbolo igual. Así detecta que es una operación matemática. Ya después podemos meter los valores que queremos calcular. Estos valores pueden ser de tres tipos diferentes. Puede ser un valor constante, que es como vimos en la primera fórmula, que son valores netamente enteros, es decir, son números. Tenemos un segundo tipo de valor que es el valor de tipo de referencia, que pudimos ver en las fórmulas siguientes a esa, que es una referencia a la celda que contiene ese valor y que Excel va a tomar ese valor. Y por último son las funciones de Excel a una fórmula. Estas funciones se llaman por su nombre y contienen una serie de argumentos. Entonces, para que uno llame una función y le quiera añadir los argumentos, estos tienen que ir dentro de un paréntesis. En este caso teníamos un ejemplo que sería una función de sumatoria y acá vamos, sería suma y entre paréntesis la referencia de las celdas. En este caso sería de la celda A2 hasta la celda A9. Serían 7 celdas seleccionadas. Y por último tendríamos los operadores. Estos serían como la operación matemática básica, como las que vimos en el ejemplo anterior, que nos permiten manipular adicionalmente esos valores. Recuerden que son las 4 operaciones básicas más una operación adicional, que es suma, resta, multiplicación, división y potenciación. Acá podemos ver unos ejemplos de fórmulas. Igual, aparte de los anteriores que vimos directamente en Excel, tenemos este que sería igual 8 por 3, que es una fórmula básica que utiliza valores numéricos. Acá tendríamos otro ejemplo que sería netamente de referencias, pero que toma los valores de las celdas y hace una resta. Acá tenemos una operación algo más compleja que toma un valor de una celda y lo suma a una sumatoria de un grupo de celdas. Y por último tenemos una función, totalmente función, que sería una función lógica de tipo sí, que hace una pregunta de que si la referencia o el valor que está en A1 es mayor a 0. Si esta referencia, en este caso de esta fórmula, es correcta, devolvería un valor tipo verdadero. Entonces, para entender un poco más el concepto de fórmula básica y fórmula compleja, vamos a regresarnos y vamos a volver a analizar una expresión y vamos a crear otra adicional. Entonces, si tuvimos en cuenta los ejemplos, podemos ver que esta es una fórmula básica, esta es una fórmula básica con referencias, esta ya es una fórmula un poco más compleja y vamos a crear una pequeña fórmula de sumatoria para que podamos ver esto en acción. Entonces empezamos. Primero el igual, después llamamos la función, pero en el caso de esta función lo que vamos a hacer es que vemos que Excel nos está empezando a sugerir nombres. Entonces, si queremos invocar a la función suma, por ejemplo, que está acá seleccionada en este recuadro azul, vamos a darle la tecla Tab y vemos que él automáticamente termina la fórmula y nos abre el paréntesis de la fórmula. Entonces, nos está diciendo que requiere un argumento que es un número o un conjunto de números. Voy a seleccionar toda esta columna, cierro el paréntesis y esto en sí sería una fórmula, pero es una función. Es decir, se incluye como fórmula porque se invoca a través del igual, pero es una función porque se llama directamente a un preestablecido de Excel con su parámetro. Si yo quiero hacerlo un poco más compleja, puedo añadir un operador y digamos que puedo colocar un número o también puedo añadir otro operador y colocamos la referencia en una celda. Ya para cerrar, le puedo dar Enter y él automáticamente calcula. ¿Qué estamos diciendo? Va a iniciar sumatoria de este conjunto de datos que aparece seleccionado en azul, va a sumar el número 8 y va a sumar el C2 que es esta celda que aparece en rojo. Si yo le doy Enter, él hace el cálculo y nos devuelve un resultado.